Durante la Revolución Mexicana, entre 1910 y 1917, México vivió uno de los periodos más complejos y transformadores de la historia. Las escuelas cerraban, los maestros se desplazaban de un lugar a otro y muchas comunidades se quedaron sin el acceso a la educación. Pero esto no significó que las personas dejaran de aprender. En un medio de conflicto surgieron formas alternas de educación, conocida como educación informal, que se transmitía fuera del aula a través de la convivencia, las tradiciones y sorprendentemente nuevas tecnologías. Una de estas herramientas fue el cinematógrafo. Aunque era un invento relativamente reciente y con capacidades técnicas limitadas, el cine se convirtió en un poderoso medio para comunicar, informar y unir a la población. En este video hablaré de cómo el cine contribuyó en generar solidaridad y sentido de pertenencia a un país que se encontraba dividido por la guerra. A principios del siglo XX, el cine llegó a México como una novedad fascinante. Para 1910 ya existían camarógrafos recorriendo el país, filmando momentos tanto como cotidianos como políticos. Durante la guerra, esta actividad se intensificó. Cineastas como los hermanos Salva y el Salvador Toscano registraron escenas de batalla, desplazamiento de tropas, discursos, desfiles y hasta la vida diaria de los campamentos revolucionarios. Las proyecciones se realizaban en carpas, teatros improvisados o plazas públicas. El público se reunía para ver las imágenes que hasta el momento jamás habían visto, y aunque las cintas eran mudas, su impacto fue enorme. El cinematógrafo se convirtió en una especie de ventana que permitía observar lo que estaba pasando en otras regiones del país. Para una sociedad con poco acceso a periódico o una alfabetización limitada, estas imágenes se transformaron en una forma de aprendizaje visual muy poderoso. En un periodo donde el acceso a la escuela se interrumpía constantemente, el cine ofreció una manera distinta de educar. No enseñaba matemáticas ni lectura, pero transmitía información, emociones, valores y una comprensión colectiva del contexto histórico que se vivía. La gente aprendía quiénes eran los líderes revolucionarios, cómo se organizaban los ejércitos, qué batallas se estaban librando y qué condiciones se enfrentaban otras comunidades. De esta forma, el cine se convirtió en una fuente de conocimiento accesible para todos, analfabetos, niños, adultos, campesinos y obreros. Además, las imágenes reforzaban la memoria colectiva. Ver escenas como marchas militares o reuniones políticas ayudaban a comprender el impacto real de la guerra. La educación informal no solo daba el acto de mirar, sino también las conversaciones que surgían después. La gente comentaba, reflexionaba y reconstruía lo visto, produciendo un aprendizaje comunitario. Una parte fundamental del impacto educativo del cine en estos años fue la generación de solidaridad. Las proyecciones reunían decenas o cientos de personas. En espacios abiertos, familias enteras se sentaban juntas para mirar los noticieros filmados. Ese momento compartido creaba un ambiente de apoyo mutuo. Las emociones se sincronizaban, todos se reían, se sorprendían o inclusive se indignaban al ver las imágenes. Las películas mostraban la realidad de otras regiones, lo que generaba empatía. Cuando un pueblo veía en pantalla las dificultades que vivía otro mexicano, crecía el sentimiento de acompañamiento y sensación de que no estaban solos en esta lucha diaria. A pesar de la violencia del conflicto, el cine unía a las personas a nivel emocional y reforzaba la idea de una lucha compartida. Además de la solidaridad, el cine ayudó a formar un fuerte sentido de pertenencia nacional. Por primera vez, muchas personas conocieron visualmente regiones del país que nunca habían visto. Reconocieron paisajes, rostros, tradiciones y formas de vida que, aunque eran diferentes, se conectaban con su propia identidad.
La figura de los líderes revolucionarios también adquirió un carácter simbólico. El público veía a Villa, Zapata o Madero en acción, lo que reforzaba su sentimiento de unión alrededor de esos personajes. El cine permitió comprender que la revolución no era solo un conflicto local, sino un movimiento nacional que estaba involucrado todo México. Esta visión compartida fortaleció la pertenencia a un apoyo colectivo incluso en tiempos de incertidumbre. Entre 1910 y 1917, el cinematógrafo fue mucho más que entretenimiento. En medio de un país marcado por la guerra, se convirtió en una herramienta de educación informal que permitía a las comunidades aprender, reconocer su realidad y relacionarse con lo que ocurría más allá de su entorno inmediato. A través de las imágenes, el cine fomentó la solidaridad, el sentido de comunidad, un profundo sentimiento de pertenencia nacional. Aunque muchas veces se le ve como un elemento secundario, el cinematógrafo jugó un papel clave en la formación de la conciencia durante la Revolución Mexicana. Su impacto dejó huella de una manera que los mexicanos entendieron su historia y construyeron su identidad. Con todo esto sucediendo en el país, la vida cotidiana se volvió una mezcla de incertidumbre y miedo. Los caminos dejaron de ser seguros, los pueblos eran ocupados una semana por un bando y a la siguiente por otro. Los trenes, antes símbolo de progreso, se llenaron de soldados, armas y familias desplazadas. La gente vivía con lo indispensable, en una bolsa o un pañuelo, lista para huir si el estruendo de los disparos se acercaban hacia ellos. En los campos, el sonido del viento se mezclaba con el retumbar de los cañones, y en las ciudades, las calles amanecían distintas cada día. Negocios cerrados, mercados improvisados y rumores que corrían más rápido que las noticias. Las familias se reunían alrededor del fogón para preguntar por los que no habían vuelto o para decidir si era momento de abandonar la casa. No estaba completamente seguro nadie, y todos conocían a alguien que lo había perdido todo. Pero incluso en medio del caos, el mexicano buscó espacios para entender lo que estaba pasando, para encontrar sentido y para no sentir tanta soledad. Y fue ahí donde el cine, recién llegado a México, se transformó en algo más que un invento moderno. Se convirtió en un refugio emocional, un aula espontánea y una ventana de realidad más amplia. Los lugares donde se proyectaba las películas era tan diverso como el propio país. A veces era una carpa improvisada hecha con lonas tensadas entre pósteres de madera y otras veces una bodega vacía que olía a tierra húmeda. O en ocasiones el patio de una casona donde el viento movía las sábanas que servían de pantalla. En esos espacios, la tierra levantaba un polvo fino que flotaba en el aire. Las sillas no eran iguales. Algunas eran bancas de madera, otras son cajas volteadas y los más pequeños se sentaban en el suelo. Una lámpara de petróleo iluminaba apenas el lugar, creando sombras que se bailaban sobre las paredes. La gente entraba despacio con cautela para ver en ese lugar las películas proyectadas. El proyector, ruidoso y tosco, hacía un zumbido constante, un sonido mecánico que se volvía parte de la atmósfera. Y cuando la primera imagen aparecía temblorosa sobre la sábana blanca, había un silencio profundo. Las personas no solo miraban, contenían el aliento. Pues era la primera vez que muchos veían el rostro mover a través de una pantalla. La primera vez que visualmente veían lo que estaba ocurriendo. Veían a Villa montando a caballo, a Madero dando discursos, a soldados avanzando, y de pronto, lo que antes eran rumores o palabras al viento se convertía en una realidad visible. En estos espacios, el cine se volvió una forma de educación informal. Sin saber leer ni escribir, la gente comprendía estrategias militares, cambios políticos, alianzas y traiciones. Y quizá lo más importante, ver el cine durante la revolución le daba al pueblo la sensación de que no estaba tan aislado, de que lo que vivía uno tenía eco en otras partes, de que su sufrimiento era parte de algo más grande, de un país que estaba intentando renacer.
La revolución dejó heridas profundas, familias rotas, pueblos incendiados, hambre, duelos que nunca terminaron, pero también dejó un país que empezó a mirarse a sí mismo de otra manera. El cine ayudó en este proceso. Fue memoria, fue testigo y fue maestro. En aquellos espacios humildes, con pantallas hechas de tela y proyectores que chisporreteaban, nació algo más que la cinematografía mexicana. Nació la posibilidad de que el pueblo se viera reflejado en imágenes, de que aprendiera, discutiera y soñara incluso en medio de la guerra. Porque mientras la revolución transformaba la vida de todos, el cine le enseñaba al país a reconstruirse imagen por imagen y mirada por mirada. Durante la Revolución Mexicana, el cine comenzó a convertirse en una ventana hacia lo que ocurría en el país. La mayoría de la población era analfabeta, por lo que las imágenes se convirtieron en un medio de educación informal. A través de los cortos documentales y actualidades, miles de personas conocieron el conflicto, y especialmente la vida rural. Sin embargo, estas representaciones no eran neutrales, estaban llenas de estereotipos que moldearon la forma en la que se entendió el campo mexicano. Cuando hablamos de estereotipos rurales no nos referimos a imágenes simplificadas que solo intentan resumir cómo era la vida en el campo. El cine en esta época los utiliza porque necesita personajes inmediatos y fáciles de reconocer, pero estas representaciones no solo entretienen, enseñan, educan e influyen en la forma en la que la sociedad entiende la realidad. Y justo eso pasó en el México revolucionario. El estereotipo más común es el del campesino pobre pero noble, siempre vestido con manta, sombrero grande y huaraches. Este personaje aparece como una víctima de la injusticia, de los patrones, del ejercicio federal o de la misma pobreza. Es trabajador, humilde y moralmente recto. El cine de la época utilizaba esta figura para justificar la rebelión. Mostraba que la revolución nacía de la necesidad de defender al pueblo. Aunque esta imagen generaba empatía, también reducía la complejidad de la vida rural a un único tipo de sujeto. Otro estereotipo recurrente es el del indio pasivo. Este personaje aparece desconectado del mundo moderno, asociado con supersticiones y costumbres atrasadas. En muchas filmaciones, los grupos indígenas son mostrados como espectadores inmóviles del conflicto, incapaces de tomar decisiones políticas. Sin embargo, desde una mirada educativa, estas imágenes han reforzado las ideas coloniales, es decir, la idea de que lo indígena debía ser guiado o civilizado. Contrario a los estereotipos de vulnerabilidad, también aparece el charro valiente. Este personaje armado, montado a caballo y con porte heroico, simboliza la justicia, el honor y el orden. Aunque no siempre tiene un papel central en películas documentales, sí se consolida en el imaginario visual de la época. Este estereotipo sobrevivió después de la Revolución y se convirtió en una figura icónica del cine mexicano. Y a nivel educativo, asentó un modelo idealizado de la masculinidad rural. Las representaciones rurales durante la Revolución no solo mostraron estereotipos masculinos, también dieron forma a una imagen muy específica de la mujer del campo. El primer y más difundido estereotipo es el de la soldadera, también conocida como la Adelita. Este personaje aparece como una mujer fuerte, acostumbrada al trabajo del campo, siempre con trenzas, rebozo y falda larga. Acompaña al ejército no solo para cocinar y cuidar heridos, sino para seguir a su esposo o la familia. Aunque en la vida real muchas soldaderas participaron activamente en combates, el cine tendió a reducir su figura al sacrificio, al cuidado y a la lealtad absoluta. Y esta imagen reforzó la idea de que el papel de la mujer en la guerra y en la sociedad debía ubicarse detrás del soldado y nunca a su lado. Otro estereotipo importante es el de la campesina sumisa, una figura que complementa al campesino pobre pero noble. Ella aparece en las filmaciones como una mujer trabajadora, silenciosa, que únicamente se dedica a las tareas domésticas o al cuidado de sus hijos. Su presencia casi nunca tiene voz ni historia propia. En este sentido, el cine enseñó que lo femenino en el campo debía ser discreto, obediente y abnegado. Y esta imagen reforzaba roles tradicionales que ya existían en la sociedad, pero que fueron amplificados por la repetición audiovisual. También encontramos la figura de la mujer en peligro,
un recurso cinematográfico usado para generar tensión. En estas imágenes, la mujer aparece vulnerable, perseguida o amenazada por soldados federales o bandoleros. Su papel consiste en ser rescatada por un héroe, es decir, el charro, o el revolucionario, o algún líder local. Aunque este estereotipo aparece con más fuerza en melodramas posteriores, sus raíces están en filmaciones tempranas, en donde la mujer se presenta como un símbolo de pureza, fragilidad y moralidad. El siguiente estereotipo recurrente es el de la china coqueta, una mujer rural representada como bella, joven y feliz. La vemos en escenas de mercados, bailes, fiestas o en momentos de descanso entre las batallas. Y este personaje servía para mostrar el lado pintoresco del campo mexicano, suavizando la dureza de la guerra. Y aunque aparece en retrato positivo, sigue siendo una representación superficial que reduce a la mujer en un elemento decorativo. Finalmente, y no menos importante, encontramos a la mujer indígena mística, un estereotipo más profundo y cargado de prejuicios. Aparece como una figura contemplativa, muchas veces sentada fuera de una choza, cargando un niño o tejiendo. No habla, no participa de forma activa y no tiene narrativa. Es un símbolo, no una persona. Esta representación refuerza la visión colonialista, que coloca a los pueblos indígenas en un pasado detenido, incapaces de intervenir en el presente político. Y estas imágenes enseñaron que la mujer indígena era solamente parte del paisaje y no parte de la historia. El conjunto de estos estereotipos femeninos rurales moldearon la forma en la que el país se imaginó el papel de la mujer durante la revolución. El cine no solo registró la guerra, también construyó y enseñó a la sociedad lo que significaba ser mujer en el México revolucionario. Y aunque muchas mujeres fueron líderes, estrategas, mensajeras y combatientes, sus historias quedaron opacadas por estas imágenes limitadas. El cine revolucionario no solo mostraba escenas, enseñaba a interpretar el campo mexicano. Además, la gente aprendió a través del cine qué roles ocupaban estas figuras y qué significaban socialmente. Esta forma de educación moldeó la identidad nacional, creando una visión del campo que, aunque poderosa, también estaba llena de reducciones y generalizaciones. Durante el movimiento revolucionario mexicano, el cine se convirtió en un testigo silencioso pero poderoso de los acontecimientos. Los cineastas intentaron mantener una visión objetiva de los hechos, por eso se registraban las acciones de ambos bandos sin mostrar los resultados de los enfrentamientos, dejando que las imágenes hablaran por sí mismas. Cada ejército tenía su propio equipo de filmación. Las cámaras se volvieron armas simbólicas, capturaban no balas, sino historias, estrategias y rostros llenos de esperanza, miedo o valentía. El público no veía quién ganaba o perdía, veía la revolución. La representación de los personajes históricos en esta época no buscaba solo mostrar héroes o villanos, sino construir una imagen que inspirara, movilizara o ganara simpatías. Un ejemplo de esto fue Pancho Villa, quien supo entender el cine como nadie. Fue el primer revolucionario en permitir y controlar la filmación de sus batallas. Incluso llegó a negociar con cineastas estadounidenses, pactando horarios y posiciones de combate para que las cámaras tuvieran la mejor toma. Así Pancho Villa no solo luchaba en los campos de batalla, sino también peleaba en las pantallas, y lo hacía con un objetivo claro: construir su imagen. Gracias a él, el documental revolucionario nació en México. Su forma de filmar, real y directa, también era pensada para emocionar. Aún sigue influyendo en el cine mexicano hasta hoy, marcando un antes y un después. Otro protagonista de la revolución que supo usar el cine fue Francisco I. Madero. Él creó las apoteosis cinematográficas, escenas finales de las películas con un cierre glorioso donde el personaje principal era mostrado como un líder triunfante, admirado y aplaudido. Estas escenas no eran casuales, tenían un propósito: ganar en aceptación política al público. Era cine, pero también era propaganda. Entre 1910 y 1918, el cine mexicano transformó a los revolucionarios en símbolos. No solo eran combatientes, eran íconos culturales. Fueron mostrados como héroes populares, como Villa y Zapata, luchando por justicia y su tierra, líderes visionarios como Maderos, representando con respeto y admiración, el pueblo unido, campesinos, mujeres soldaderas, niños que aparecían como parte esencial de la lucha. Así el cine no solo registró la revolución, la construyó. En la pantalla, los revolucionarios no solo eran historia, eran identidad, orgullo y símbolo nacional.
El cine en la Revolución Mexicana fue más que una imagen, fue memoria, fue propaganda, fue arte y fue historia. Gracias a personajes como Pancho Villa y Francisco Madero, el cine se volvió un campo de batalla donde la lucha ya no se peleaba con armas, sino con ideas, emociones e imágenes. Durante la Revolución Mexicana, el cine se convirtió en una herramienta educativa clave. Aunque hoy estamos llenos de pantallas, en 1910 el cine era algo completamente nuevo y, sin embargo, tuvo un impacto enorme en la forma en que la población aprendía, comprendía y se involucraba con los acontecimientos del país. ¿Por qué el cine podía educar? Entre 1910 y 1917, México vivía un conflicto armado complejo y cambiante. La mayoría de la población no sabía leer ni escribir, lo que significaba que los periódicos o manifiestos escritos no llegaban a todos. Por eso, cuando el cine comenzó a proyectarse en plazas y carpas, se convirtió en un medio muy poderoso, ya que podía comunicar sin necesidad de palabras. En un país mayoritariamente rural y con altos niveles de analfabetismo, una imagen en movimiento era mucho más clara y más directa que una página impresa. El cine funcionaba como una herramienta educativa, ya que enseñaba visualmente lo que estaba ocurriendo. El cine documental mostraba las batallas, los líderes revolucionarios y la vida cotidiana de la gente. Para muchos mexicanos, era la primera vez que podían ver su propio país más allá de su comunidad. Permitía comprender la magnitud del conflicto. Las imágenes ayudaban a la población a entender la dimensión real del movimiento, quién luchaba, dónde, por qué y cómo afectaban a todo México. Transmitía ideas sin necesidad de lenguaje escrito. El cine mudo utilizaba gestos, símbolos y escenas claras. Esto lo hacía accesible para cualquier persona, sin importar su nivel educativo. Fomentaba el pensamiento crítico. Al ver las distintas facetas del conflicto, las personas podían comparar versiones, reflexionar y construir sus propias interpretaciones, mucho más allá de rumores o discursos partidistas. Algunos de los materiales que se filmaban eran documentales de guerra. Camarógrafos como los hermanos Salva, Jesús, Avita o Salvador Toscano filmaron marchas, batallas y discursos. Estas imágenes enseñaban cómo se movían los ejércitos, qué líderes existían y cómo era la vida en el frente. Cine propagandístico. Cada facción revolucionaria utilizó la cámara para difundir sus ideas. Aunque hoy lo llamaríamos propaganda, en su momento también sirvió para educar. Mostraba proyectos, causas sociales y reclamos de justicia, registros de la vida cotidiana. Muchas filmaciones captaron mercados, ferrocarriles, escuelas rurales y formas de trabajo. Estas imágenes permitían a la población conocer otras regiones y comprender la diversidad social y cultural de México. ¿Cómo llegaba el cine a la gente? Los filmes se proyectaban en carpas, plazas, teatros o en funciones ambulantes. No era un entretenimiento elitista. Cualquier persona podía verlo. Eso hizo que el cine se convirtiera en una herramienta educativa masiva, accesible y colectiva. Lo más importante es que la gente aprendía gracias al cine la historia mientras ocurría. Comprendía el territorio, la diversidad y los problemas del país. Reconocía personajes y líderes. Desarrollaba una mirada más crítica del conflicto. Se fortalecía la identidad nacional. El cine ayudó a que los mexicanos entendieran su propio proceso histórico en tiempo real. El cine no solo fue entretenimiento. Durante la Revolución Mexicana se convirtió en una herramienta educativa poderosa, visual, accesible, emocional y colectiva. Gracias a él, miles de personas pudieron comprender mejor lo que estaba pasando en el país, formar opinión
y en muchos casos involucrarse activamente en los cambios sociales del periodo. El cine educó y conectó, transformó, y eso es considerado uno de los recursos pedagógicos más influyentes de esta etapa de la historia de México.